Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna Ricci. Ella fue una mujer italiana que acabaría destacando en su tiempo por su peculiar belleza, convirtiéndose en una de las modelos más deseadas y cotizadas de su tiempo, posando así para distintos artistas de renombre. Pero desgraciadamente, una serie de promesas de lujo y malas decisiones acabarían cambiando por completo su vida. Espero que os guste este vídeo. Anna Ricci nació el 14 de julio de 1839 en la ciudad de Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Se desconoce quiénes fueron sus padres. Tan solo se sabe que ella creció en el corazón de Trastevere, un barrio romano de profunda tradición obrera, donde siendo una joven de apenas 20 años de edad, contrajo matrimonio con un humilde zapatero local. Tras casarse, ella ayudaría a su marido con su oficio, dedicándose a remendar y fabricar calzado para los vecinos del barrio, lo que obligaba a la pareja a llevar una vida bastante modesta. Durante sus primeros años de casada, comenzó a ser apodada cariñosamente como Nana por sus familiares, aunque poco a poco aquel apodo cariñoso fue extendiéndose por todo el vecindario, siendo así llamada por sus vecinos y conocidos. Pese a ser la simple esposa de un zapatero, ella llamaba la atención durante su juventud por ser muy hermosa, destacando por su marcado perfil clásico, su mirada melancólica y su cabello oscuro, una hermosura que no pasó desapercibida por algunos pintores locales o extranjeros que quedaban fascinados con su extraordinaria belleza. A principios de la década de 1860, Anna comenzó a compatibilizar sus obligaciones domésticas como esposa y sus labores en la zapatería con el trabajo de modelo, posando así para algunos de esos pintores, una actividad que realizaría a escondidas para evitar el cuchicheo de los vecinos. Ella posó para numerosos pintores y escultores extranjeros, pero su salto a la fama internacional ocurrió gracias al pintor británico Frederick Leighton, quien más tarde se convertiría en el célebre presidente de la Real Academia de Arte de Londres. Leighton quedó completamente cautivado al conocerla en Roma y realizó una impresionante serie de retratos inspirados en ella, que causaron una auténtica sensación en los círculos de la alta sociedad europea. Estas obras de arte llegaron a deslumbrar al propio príncipe de Gales, Alberto Eduardo, más conocido como Bertie, quien quedó fascinado con la gran belleza de aquella mujer romana. Anna empezó a ser conocida pronto en los círculos sociales más prestigiosos y se convirtió en una de las modelos más cotizadas de su época, abriéndole esto las puertas a un mundo de lujo que contrastaba drásticamente con la humilde zapatería de su esposo. En la primavera de 1860, la modelo conoció al pintor alemán Amsel Feuerbach, quien se obsesionó de una manera demasiado apasionada con ella. Deslumbrada por una promesa de una vida llena de lujo en Bohemia, Anna tomó la decisión de abandonar a su marido para fugarse con su amante el pintor, algo que ocasionó que su buena fama en el barrio de Trastevere se fuese al garete, siendo vista como una mujer adúltera que había abandonado a su familia, algo que sería una gran deshonra para sus parientes. La modelo se convirtió en la musa oficial de Feuerbach, aparte de ser su amante, iniciando un periodo donde el pintor la retrató en al menos 20 grandes lienzos inspirados en heroínas mitológicas. Durante los años que duró su convivencia con el pintor, Anna era considerada como una mujer bastante inculta por su origen humilde, siendo educada por su amante y por la madrastra de este, una mujer llamada Henriette.
para intentar convertirla en una mujer culta y elegante que pudiese moverse por los círculos sociales más refinados y elegantes. Pese a su ascenso social y el profundo amor que compartía con el pintor, el ambiente que se vivía en la residencia que compartían los amantes se volvió sumamente tenso, tóxico y destructivo. El pintor posee un temperamento irritable, melancólico y difícil, un carácter que se había agravado a causa de la sífilis que padecía, una enfermedad que le estaba destrozando tanto física como mentalmente, marcando esto su relación amorosa. Desgastada por la difícil convivencia y atraída por nuevas promesas de riqueza, Ana protagonizó un nuevo y sonado escándalo cuando de un día para otro se fugó con un acaudalado caballero inglés, dejando a Feuerbach sumido en una profunda depresión. El romance con aquel caballero inglés duró muy poco, así que una vez finalizada esta relación amorosa, Ana regresó a Roma, donde se encontró a un marido que se negó a abrirla las puertas de su casa, además de que los vecinos la señalaban a su paso y cuchicheaban a sus espaldas, por no hablar de que no tenía apenas dinero, teniendo que pedir pequeños préstamos a conocidos suyos o a algunos pintores para los que había posado en su día. Desesperada y añorando su antigua vida de lujo y refinamiento, abandonó de nuevo Roma y buscó a su antiguo amante Feuerbach, rogándole de rodillas que la perdonase y que retomasen de nuevo su relación. Pero el pintor alemán se negó en rotundo. Para él, aquella relación ya había finalizado, negándose a recibirla de nuevo entre sus brazos, además de que también la rechazó como musa, debido a que el artista ya había encontrado a una nueva musa y amante, llamada Lucia Brunacci, quien se había convertido en la sustituta de Ana. Aquel breve reencuentro entre los examantes sería muy doloroso para el pintor, quien dejó constancia del encuentro en sus diarios personales, donde lo destacaría como muy frío y que encontró a Ana en pésimas condiciones ante la falta de dinero. Ana, despojada de su estatus de favorita y sin el sustento del pintor, se encontró en una encrucijada total. Su amante no quería saber nada de ella y su marido el zapatero le había cerrado las puertas de su casa, negándose incluso a verla o hablar con ella. Ante esta situación, se vería obligada a regresar a Roma, donde vivió de una forma bastante precaria por el resto de sus días, viviendo a base de favores, de préstamos de conocidos o posando para artistas extranjeros, que aún reconocían su rostro de otras obras y admiraban todavía su belleza. Anna Ricci pasó las últimas décadas de su vida en la penumbra, viviendo en la pobreza y viendo cómo su juventud se marchitaba, mientras seguía atada a un marido con el que no podía convivir, debido a que en aquellos tiempos no podían divorciarse, algo que la limitó a la hora de poder rehacer su vida y buscar un nuevo esposo con el que empezar desde cero. Finalmente, la modelo acabaría falleciendo el 18 de mayo de 1900, a los 60 años de edad, en la ciudad de Roma, en Italia, y se desconoce dónde descansan sus restos mortales. Pese a que su relación con Feuerbach finalizó de aquella manera tan fría, se sabe que el pintor nunca la olvidó, llegándolo a pintar de memoria en algunas de sus pinturas, incluyendo su característico rostro y su cabello oscuro en algunas de sus obras más famosas. No hay mucho más que decir sobre Ana. Ella fue una mujer humilde que se vería deslumbrada por la fama y el lujo, abandonando así a su marido y a su vida en la zapatería para fugarse con su amante. Pero desgraciadamente, las malas decisiones que cometió a lo largo de su vida acabarían repercutiéndola, perdiendo rápidamente todo lo que en su día había conseguido con su peculiar y llamativa belleza,
convirtiéndose en tan solo la sombra de la musa que llegó a ser en su día. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Anna Ricci. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra musa, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a Cauteloso su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.